Sergio Oliva inició su carrera en el culturismo en 1964 en el AAU Mr. America, donde quedó séptimo. En 1966 ganó su primer Mr. America Junior. Ese mismo año también ganó el IFPB Mr. Mundiales y luego competiría en su primer Mr. Olympia, el de 1966, donde quedó cuarto. 1966 fue el último año que Larry Scott ganó el Olympia. Larry Scott ganó el primer Olympia en el 65, el segundo en el 66 y luego se retiró del culturismo. Sergio ganaría el primero de sus tres Mr. Olympia comenzando en 1967. Ganaría en 67, 68 y 69, convirtiéndose en tres veces Mr. Olympia campeón. En ese momento era el récord de más victorias en el Olympia. Durante ese tiempo también ganó el 67 IFPB Mr. Universe. En 1970 se haría historia, marcando la llegada de Arnold Schwarzenegger al derrotar a Sergio Oliva, el Mr. Olympia vigente, en el AAU Mr. World de 1970, celebrado justo antes del Mr. Olympia 1970, donde Arnold destronaría a Sergio y ganaría el primero de sus 7 títulos. Así, Sergio fue derrotado en 1970 en ese Mr. La competición mundial es un momento crucial en la historia del culturismo. Aunque el Mr. Olympia era reciente, sería la primera vez que un campeón vigente perdería fuera del concurso Mr. Olympia, algo que no se repetiría hasta 2002 cuando Gunther Slierkamp venció al pentacampeón Mr. Olympia Ronnie Coleman en el GNC Show of Strength, apenas semanas después del Mr. Olympia. Esto ha ocurrido muy pocas veces en la historia del culturismo. Ver a un Mr. Olympia reinante ser derrotado fuera del escenario Olympia. Un Mr. Olympia perdiendo fuera de su competencia principal. Sergio y Joe Wilder tendrían muchos altibajos durante la carrera de Sergio, comenzando realmente en 1970-71, cuando Sergio decidió unirse a NAVA y competir en Mr. Universe. NAVA era la organización rival de la IFBB. Lo he dicho antes. Antes de la IFBB, el Mr. Universe de NAVA era el título más codiciado en el culturismo. Así que Sergio fue allí a competir por ese título, quedando segundo en el NAVA Mr. Universe de 1971. Lo notable es que en 1971 la IFBB implementó su política no sancionada en sus competencias de culturismo. Esto significaba que si competías en una federación rival, siendo culturista pro de la IFBB, podías ser vetado del próximo Mr. Olympia, y eso es lo que le pasó a Sergio en 1971. Se le prohibió competir en el Mr. Olympia. Como resultado, Arnold Schwarzenegger fue el único competidor ese año, aunque a Sergio se le permitió posar como invitado. Por eso verás fotos de Sergio posando en el escenario del Olympia en 1971, pero solo como invitado. No fue competidor en el Mr. Olympia de 1971. Ahora, el Mr. Olympia de 1972 sería donde la rivalidad entre Joe Wilder y Sergio Oliva llegaría a su punto máximo, porque en 1972 Sergio quedó segundo tras Arnold Schwarzenegger. Sergio afirma que merecía ganar y muchos fans del culturismo creen que Sergio ganó en 1972. Él dijo que después de quedar segundo, Joe Wilder le dijo que su veto del Olympia seguía vigente y por eso obtuvo el segundo lugar y no ganó. Hay mucha polémica sobre esto, pero según Sergio, eso es lo que pasó. Después del Mr. Olympia de 1972, Sergio se frustró mucho. Estaba molesto porque ¿por qué lo dejaron competir si aún estaba vetado? ¿Por qué lo pusieron segundo? ¿Por qué siquiera estuvo en el Mr. Olympia si estaba vetado? Pensó que era una excusa falsa para que Joe Wilder dejara ganar a Arnold, quien era claramente el favorito de Wilder y visto como el futuro del culturismo. Sergio sintió que la competencia estaba amañada a favor de Arnold y que el veto era solo una excusa. Fue entonces cuando Sergio hizo algo que enfurecería a Joe Wilder: ir a competir con el principal rival de Wilder, Dan Lowry, su organización de culturismo conocida como WBG o World Bodybuilding Guild. Sobre Dan Lowry y Joe Wilder hice un video completo. Eran promotores rivales con mucha tensión entre ellos. Cuando Sergio se unió a la WBG, fue un gran acontecimiento en la historia del culturismo. Tener a un 3 veces Mr. Olympia, uno de los mejores culturistas de la IFBB, pasarse a otra organización y competir para ellos fue impactante. En el video donde hablé del regreso de Sergio al Mr. Olympia de 1984, quería mencionar que Sergio nunca se retiró del culturismo. Simplemente dejó de competir en el Mr. Olympia de 1972 a 1984, pero seguía compitiendo en la WBG, ganando varios títulos como el WBG Mr. Galaxy, el WBG Mr. International y el WBG Mr. Olympus, que ganó aproximadamente 3 veces.
compitió en el Mundial WABA, ganándolo 2 veces, y también ganó la Copa Mundial WABA Pro 2 veces. Algo interesante sobre la WABA, o Asociación Mundial de Culturismo Amateur, es que era otra federación rival de la IFBB, fundada por el culturista francés Serge Nubre, a quien muchos recordarán de Pumping Iron. Hecho, la fundó al año siguiente de Pumping Iron. Así que era otro tipo que estaba bastante descontento con sus posiciones en la IFBB. Por eso decidió crear su propia organización, la WABA. Era obvio que Sergio quería mostrarle a Joe Wilder su enojo, compitiendo en otras organizaciones y ganando sus títulos. Esto nos lleva a 1984, cuando Sergio Oliva dejó sus diferencias con Joe Wilder para competir en el Olympia 2 veces más. Así, en 1984, a los 44 años, Sergio volvió a competir en el Olympia, quedando en un respetable 8º puesto en una alineación muy competitiva. Sergio incluso admitió después que sabía que Joe Wilder nunca le permitiría ganar otro título de Mr. Olympia, pero quería intentarlo igual, sobre todo porque en 1984 Arnold llevaba 4 años retirado, así que ya no tendría que enfrentarse directamente con él, marcando una nueva era en el culturismo. Pensó que era el momento adecuado para volver al escenario. Y debo decir que, en cuanto a regresos, el de Sergio Oliva fue muy impresionante. Su físico era impresionante, muy grueso y denso. Incluso se podría decir que estaba más grande que en algunos momentos de su carrera en la IFBB. Sergio compitió en el Olympia por última vez en 1985, quedando 8º de nuevo, lo que marcó su retiro del culturismo. Y ahí es donde ves las fotos icónicas de Sergio con su hijo en el escenario. Su hijo, obviamente Sergio Jr., hoy es pro de la IFBB, ganando el New York Pro del año pasado. ¿Qué tan icónico será cuando Sergio compita en el Olympia? Será el primer fisicoculturista en ser un Mr. Olympia delegado, competidor de Olympia. Y por legado me refiero a un hijo de un ex Mr. Olympia compitiendo en Mr. Olympia, algo nunca antes visto. Y será un momento histórico cuando Sergio Jr. decida subir a ese escenario. Lamentablemente Sergio Sr. ya no está con nosotros. Falleció en 2012 a los 71 años, pero dejó un gran impacto en el culturismo, no solo por sus títulos, sino también por su posado. Su pose de victoria, que prácticamente patentó, es una de las más icónicas. Ese tipo de pose elevada, una variación del doble bíceps frontal con dorsales abiertos, muestra tu forma en V, el tamaño de brazos y antebrazos con los cuádriceps flexionados. Era una pose icónica de esa época, y hoy muchos culturistas intentan imitarla, pero pocos la logran como Sergio en su mejor momento. Creo que Lee Priest es de los pocos que pueden hacerla casi tan impresionante como Sergio, pero nadie tendrá nunca la misma pose de victoria que él. Aunque Arnold venció a Sergio y le quitó el título Olympia, Sergio sigue siendo uno de solo 3 hombres que han derrotado a Arnold en competencia. Esa es una gran distinción. Y luego, por supuesto, Sergio cambió la historia del culturismo al modificar las reglas de la IFBB, con eso política no oficial de 1971, que muchos creen que Sergio Oliva fue el único motivo de su creación, y es una política que sigue vigente hasta hoy. Ahora, un breve resumen de las estadísticas de Sergio. Pesaba unos 235 libras en escena o 106.6 kilos con una altura de 5'10", lo que para esa época del culturismo era bastante grande. Además, tenía una impresionante cintura de 27 pulgadas. Parte de la razón por la que tenía uno de los mejores conos en V de la historia y un factor clave por el que su pose de victoria lucía tan impresionante. George Jack para Alfastético, den like, suscríbete y comparte este video ahora mismo con todos tus amigos ratas de gym.